Rompecabezas verde. Bien, amigos, amigas, edición especial del Rompecabezas Verde, recibiendo ya a nuestro colaborador, nuestra máxima figura, ¿verdad?, en temas ambientales, Eduardo Dudina, que ya se ríe porque no le gusta que lo presente bien. Bueno, andás bien, Eduardo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Un poco nervioso porque estoy en el espacio de Carlitos y como que no es mi lugar. Se ha tomado el día, Carlitos, mañana estará de nuevo, así que queda tranquilo. Yo creo que está perfecto y además aprovechamos para un tema que está bien calentito. Eduardo acaba de venir de Bolivia, tendrías para hacer otro programa aparte, porque todo lo que ha pasado en Bolivia en estos días que has estado. Pero bueno, en el medio de tu estadía en Bolivia salta esta información que además ya tiene repercusiones en la bolsa de valores muy importantes. Capaz que la decimos ahora, si ya le dejamos a Eduardo todos los minutos para que nos cuente a partir de esta condena en Estados Unidos a Monsanto por no advertir que su herbicida, el glifosato, podía ser cancerígeno. Sí, porque Bayer, que es, recordemos, la casa matriz de Monsanto después de una reciente y multimillonaria adquisición, cayó en la bolsa tras el fallo judicial sobre el agroquímico Roundup. Según consigna la agencia Bloomberg, nadie insospechado parcialidad acá, ¿no? Fue la mayor caída en 7 años de la compañía alemana y llegó a 10.000 millones de euros, unos 11.400 millones de dólares. Cayó 11.400. Cayó hoy, este lunes, cayeron las acciones claro, de Bayer, una canción del 12% y acumula un 19% en lo que va del año. Se dan cuenta que estamos hablando de una caída en las bolsas por encima de los 10.000 millones de dólares, cuando muchos pensaban que ya esta cifra de 290 millones de dólares por daños y perjuicios a Dwayne Johnson eran mucho, ¿no? Hay que ver que Bayer compró Monsanto en 66.000 millones de dólares. También, para que tengan para que la magnitud, ¿no?, de la caída, y Bloomberg adelanta que el fallo al que se va a referir Eduardo ahora nomás en algunos minutos va a sentar un precedente, porque dice que hay cientos y cientos de demandas similares, ¿no? Bien, Eduardo, creo que como introducción, actualización de último momento de todo lo que está pasando, es más que importante para todo lo que vas a decir. Sí, todo esto sucede a consecuencia de un juicio que terminó hace 4 días atrás en la Corte Superior de San Francisco, donde un jardinero de escuelas, Dwayne Johnson, que tiene 46 años, como parte de su trabajo en la última década, utilizaba regularmente glifosato. O sea, no estamos hablando de un agricultor o de un empresario. Estamos hablando de un jardinero de escuelas afroamericano, y por usar glifosato cotidianamente, él reclama de que enfermó de un cáncer conocido como linfoma no Hodgkin, que le fue diagnosticado en 2014, y como según los médicos no vivirá más allá del año 2020, le queda 1 año y medio de vida, el juicio fue un juicio acelerado y demandó a Monsanto indicando que el glifosato había sido un factor determinante en su enfermedad. ¿Y cuál fue el veredicto que dieron los miembros del jurado y que fue leído por la jueza del caso? Tenemos un audio cortito para ponernos en marcha para ver cómo fue esto. Good afternoon, ladies and gentlemen of the jury. Good afternoon, counsel. Madam Foreperson, does the jury have a verdict? All right, can you please hand the verdict to the bailiff? We, the jury, answer the question submitted to us as follows. With the claim of design defect. 1. Are the Roundup Pro or Ranger Pro products ones about which an ordinary consumer can form reasonable minimum safety expectations? Answer, yes. Bueno, ahí lo que oíamos, tal cual en las películas, es la jueza le pregunta a los miembros del jurado si tienen un veredicto, le responden que sí, y en este caso el veredicto se hace a partir de una serie de preguntas donde el jurado dice sí o no a cada una de ellas. Escuchamos una de las primeras. Resumiendo la decisión, lo que determinó el jurado es a la pregunta si el glifosato en sus presentaciones comerciales había sido un factor sustantivo en el desarrollo de la enfermedad del jardinero, respondieron que sí. Y a las preguntas que están relacionadas sobre si la empresa en sus formulaciones comerciales advertía de los riesgos que podía tener el glifosato, indicaron que no se había advertido, y por lo tanto la determinaron culpable. Pero no solo eso, sino con un punto que voy a comentarle más adelante, el jurado determina que la empresa actuó con malicia. Y como resultado de esto,
Monsanto deberá pagar un total de 289 millones de dólares compuestos de dos partes. Hay 39 millones de dólares en compensaciones y 250 millones de dólares en daños punitivos. Mira. Como decía Fabián, la Corporación Monsanto fue comprada por Bayer. La empresa anunció de que va a apelar a la decisión, aunque también es una cuestión de dinero, porque por cada año que pase en apelación, si llega a perder la apelación, le cobran 25 millones de dólares adicionales por multas, ¿no? Y Claro, por gastos. Darle a largas le va a costar dinero. Sí. Entonces, ¿qué es el glifosato? Para que los oyentes nos sigan en esta charla. Es un herbicida, es un matamalezas, un matayuyos. Es uno de los más utilizados en el mundo, está registrado en 130 países, se aplica en 100 tipos distintos de cultivos y además se aplican otras cuestiones como puede ser la limpieza de lugares que manejan vegetales. Posiblemente lo más conocido sea en Uruguay y en los países vecinos porque es parte de un paquete tecnológico que se aplica en la soja transgénica. Esta soja está modificada genéticamente para tolerar al herbicida glifosato y por lo tanto, cuando yo fumigo un campo con glifosato, mueren todos los yuyos, malezas competitivas, pero no cae la planta de soja. Sí. Un pequeño paréntesis es que se utiliza también por parte de las intendencias, Montevideo. En los jardines. En los jardines, en los espacios públicos, en los canteros, en las avenidas, para quitar las malezas. Claro. ¿no? No, hay un apunte que hace la nota donde detalla que en bolsa que Monsanto modificó además genéticamente el ADN del maíz, la soja, Sí. otros cultivos y ahora gana más por la venta de semillas que por el propio Sí, herbicida, ¿no? y no tienen ya la patente exclusiva del herbicida. Claro. Hay otros competidores que lo hacen donde hay una parte importante de mercado que proviene de manufactura china de glifosato, ¿no? Y déjame simplemente aclarar que con respecto a al uso para los parques públicos, los canteros, etc., me parece que Canelones por lo menos estaba trabajando en no hacerlo más, el municipio de Canelones, ¿no? Bueno, Pero y es el caso del jardinero. Sí, El jardinero no claro, plantaba por eso te digo, soja. por eso enseguida me acordé de la situación aquí en Montevideo, que era esa, no sé si seguirá siendo, pero era esa, y en Canelones lo mismo, al igual que en otros puntos, pero creo que en Canelones estaban por tratar de switchar ahí el uso Ahora, del glifosato. En los últimos años se ha acumulado mucha información sobre los riesgos y potenciales efectos negativos o probados efectos negativos del glifosato. Un punto culminante fue en el 2015 cuando la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que es asociada a la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, dijo que es un probable cancerígeno y que tiene efectos genético-tóxicos Sí. sobre el genoma. Ahora bien, esa decisión fue muy atacada por la compañía, fue atacada por parte de la comunidad científica y luego decisiones siguientes, por ejemplo, por la Agencia Reguladora Europea, mantenían la decisión de mantenerlo como un agroquímico seguro que se podía ser utilizado. ¿Qué sucede? A pesar de esto, se sigue acumulando información sobre los efectos del glifosato. Solo voy a mencionar 2 o 3 puntos para que ustedes tengan una idea del volumen del problema, la dimensión y la complejidad a la que estamos enfrentados. En el caso de Uruguay, entre 2000 y 2014 se multiplicó por 10 la aplicación de glifosato a partir de los datos de importación. Y se estima que se aplican formalmente, sin contar el contrabando, formalmente unas 15.000 toneladas por año. Si yo miro qué sucede en los países vecinos que utilizan el mismo paquete tecnológico y el mismo herbicida, encontramos sobre todo información de Argentina que es impactante, porque en este país se muestra que los residuos de glifosato o sus derivados están en el suelo, en los arroyos, en las cañadas, en los ríos, en los lodos de los ríos y hasta llueve glifosato en algunas zonas de la pampa Tremendo. de cultivo intensivo. Y de la cantidad enorme de datos que hay, te traigo un estudio reciente elevado a la Comisión Nacional de Salud en Argentina que compara pueblos que están en zonas de agricultura intensiva versus poblados que están en zonas ganaderas, muestra que en los poblados de zonas ganaderas la incidencia de cáncer es de 3 a 5% de la población. ¿Y en el otro? Y en el que los están en el núcleo agrícola es de 29 a 39% de la población. Se multiplica bastante, ¿no? Sustantivamente. Sí, sí. En la misma línea, acá hay varias denuncias en Uruguay,
creo que la punta de lanza está con la Sociedad de Apicultores del país, que dice y alerta, prácticamente todos los alimentos que ingiere la población con una dieta occidental contienen residuos de glifosato: miel, carnes de aves, mamíferos, lácteos, cervezas, vinos, alimentos derivados de los cultivos tratados, etc. Si yo miro del lado de Brasil es lo mismo. He revisado estudios de Brasil donde, por ejemplo, en la leche maternizada que se hace con derivados de soja, hay residuos derivados de glifosato, la que toman los bebés. Increíble, ¿eh? En los tampones que usan las mujeres hay residuos de glifosato. Y así sigue la lista, y no la hago más larga porque para no asustar a los oyentes. Para que les impresione. Claro, debe ser impresionante. Claro. Sí, bueno, en Argentina hay toda una campaña de gente que se hace análisis de orina que vive en ciudades y encuentran que tiene los derivados del glifosato en la orina. Está en todo, claro. Entonces, el caso es muy relevante porque es la primera vez que esto sucede, y es la primera vez en dos sentidos. Es un juicio donde se permite presentar información científica sobre los impactos del glifosato, pero este juicio, asociados a otros que están en marcha en los Estados Unidos, permitieron liberar correos electrónicos y memorándums internos de la empresa sobre cómo manejaba la crítica y la información científica referida al glifosato. Claro, te referís a los papeles Monsanto. Los papeles Monsanto, un antecedente importante analizado por la prensa, mucho empuje desde Francia. Le Monde, sí. En Estados Unidos otro juez liberó varios documentos. Hace unos meses atrás parece que Monsanto, sus abogados metieron la pata grosso y había una orden de restricción por confidencialidad en un paquete de 75 documentos. Se les olvidó renovar la orden de confidencialidad y los publicaron. Claro. Y bueno, si uno se maneja con el inglés, puede entrar al sitio web de los abogados que están involucrados en estas causas y están los correos electrónicos. Claro. Y los estuve leyendo ayer y hoy. Y te da escalofríos. Y les traje solo dos para contar y compartir con la audiencia. Por ejemplo, en el año 2014, en un email interno que mandaba un ejecutivo Monsanto a sus colegas, meses antes que se liberara este informe de la Agencia de Naciones Unidas alertando de que este químico era carcinógeno, dice, el mismo ejecutivo de la corporación reconoce que tenemos vulnerabilidades en el área de la epidemiología. Y además tenemos vulnerabilidades en otras áreas que estudian las Naciones Unidas, como la genotoxicidad, los modos de acción del químico, etc. O sea. Y después leía otro donde él discutía con sus colegas la necesidad de conseguir otros científicos que los apoyaran, y el debate en el email es ¿cuánta plata nos va a costar? ¿Qué la dirá? Entonces, resumiendo, lo que apareció en este juicio es que la empresa Monsanto hacía una campaña muy fuerte de contrainformación. Eso lo veían normal y naturalizado. Eso incluía contratar otros expertos para que publicaran datos en contrario. Incluía pagar o promover a periodistas para que publicaran en periódicos notas a favor de su agroquímico y criticaran los informes de Naciones Unidas. Y además quedó en claro que copiaban una estrategia que fue iniciada por la industria del tabaco hace años atrás, cuando inundó a los medios de debate público de incertidumbre si el tabaco estaba asociado o no al cáncer de pulmón. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Y lo traigo a cuenta. Porque la administración Trump en Estados Unidos alimenta todo esto. En este momento se está discutiendo en el Parlamento en Estados Unidos, en Washington, una nueva legislación sometida por Trump que se llaman, y escuchen los oyentes, se llama Nueva Acta, o sea, Nueva Ley de la Ciencia Honesta y Transparente. Qué increíble. El Acta de la Ciencia Honesta y Transparente es un acta que vuelve tan tortuosa la evaluación y la advertencia sobre los riesgos de sustancias tóxicas o tecnologías riesgosas como el fracking o el efecto de los plaguicidas, que se vuelve prácticamente imposible demostrar de que son peligrosas o riesgosas. Y además transfiere la carga de la prueba al que padece los problemas. Entonces, prácticamente uno se tiene que terminar muriendo para demostrar que hay un tóxico involucrado. Y el juicio este es muy importante porque el juicio es bien interesante porque no se indica de que el cáncer del jardinero sea determinado por el glifosato, porque eso es imposible de determinar,
porque cualquier cáncer puede tener múltiples causales. Sí, sí. Pero lo que dice es que es aceptable que fue un factor determinante sustantivo. Claro. Entonces, esto es de enorme importancia porque en este tipo de padecimientos nunca puede haber certeza de cuál es la causa primaria original y tampoco se puede esperar a probarla porque el paciente moriría. Entonces es un tipo de evaluación científica basada en la incertidumbre en el riesgo. Funciona distinto a las ciencias convencionales que más de una vez ustedes pueden escuchar. Lo otro impactante es que el jurado y la jueza dicen que la empresa actuó con malicia. Entonces, ¿qué quiere decir malicia? Me encanta buscar los significados de las palabras. Entonces, malicia es de que la empresa tuvo una intención en hacer el daño, hubo una intencionalidad. Ahí está sobre todo referido a que no hay advertencias suficientes y claras al público de que esto es una sustancia peligrosa. Pero malicia también, en su origen, la palabra quiere decir a la falta de la virtud. La falta de la virtud es la falta de la virtud para hacer el bien público, para hacer el bien. Y eso es lo que sucede con este tipo de prácticas. Entonces, ¿dónde estamos parados en Uruguay? ¿Por qué esto es tan importante? Primero porque Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, que utilizan glifosato en la soya, por lo general toman como referencia para sus propias evaluaciones científico-técnicas las que hace Estados Unidos o la Unión Europea. Entonces, bueno, acá se abre una gran incertidumbre que va a hacer el gobierno. Segundo, acá se suman las denuncias de que no se manejan bien los agroquímicos. Voy de vuelta a la Sociedad Apícola del Uruguay. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dicen los apicultores, ha actuado en forma omisa y negligente en cuanto a la habilitación de los registros de los agrotóxicos. No se entiende cómo en nuestro país no existe una estrategia preventiva frente a los eventuales daños a la salud de este tipo de sustancias. Sí, un oyente nos marca justamente la ironía de que, tengo entendido, Alemania dejó de comprar miel uruguaya porque la miel tenía glifosato. Alemania, la casa matriz ahora de Monsanto, ¿no? Sí, segundo aspecto, es totalmente válido decir que son agrotóxicos. Ese es un término que siempre ha sido combatido por muchos académicos asociados a esta tecnología, por las empresas y hasta por los gobiernos. Bueno, esto demuestra que son agrotóxicos, son tóxicos riesgosos. Tercero, tenemos que revisar el papel de nuestro Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hace pocas semanas atrás, una jerarca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca comparaba el glifosato con una aspirina. Tremendo. Entonces, esta aspirina, según el criterio de nuestro Ministerio de Ganadería, acaba de perder un juicio por 289 millones de dólares. Y perdió 10.000 millones de dólares en la bolsa de valores ahora, sí. Entonces, si yo repaso, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca compara un agrotóxico con una aspirina, como si fuera un analgésico de uso domiciliario. Ataca la ley marco de promoción de la agroecología. Promueve la ley mordaza sobre la calidad del agua en Uruguay. Recorta las evaluaciones ambientales apropiadas sobre el ambiente, especialmente en el agua. Esto es una opacidad de cuáles son, por ejemplo, las denuncias sobre casos de contaminación por agrotóxicos, así como cuáles son las verdaderas evaluaciones sobre los planes de manejo de suelos y agua. Y así sucesivamente. ¿Cuándo el ministerio nuestro va a actuar en forma certera frente a esto? ¿Cuando se mueran todos los jardineros de Uruguay? ¿O cuando dejen de comprar, por ejemplo, carne vacuna porque le encuentran residuos de glifosato? Entonces, a mí me parece que estamos en un momento, con toda esta información que se ha acumulado, de que el país tiene que realmente plantearse que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es parte del problema. Fíjense en ustedes la reacción en Francia que acaba de suceder en relación a que se conoció este juicio. El ministro de Ecología de Francia, Nicolas Hulot, dijo: Monsanto Bayer no tiene en ningún caso como objetivo el bienestar de la humanidad, pero sí el de sus accionistas. Nunca un ministro de Uruguay dijo esto defendiendo la salud pública o nuestro ambiente. Por eso es necesario posiblemente que esto pase a la órbita inmediatamente del Ministerio de Salud Pública, tome cartas en el asunto y pase a considerar la cuestión de los agroquímicos como un tema de salud pública, porque no podemos esperar a que reaccione el Ministerio de Ganadería. Clarísimo, Eduardo Udenas, como siempre, a propósito de este histórico fallo
en los Estados Unidos, condenando a Monsanto por no advertir que su herbicida podía ser cancerígeno y bueno, ordenando aquí el pago de casi 290 millones de dólares en daños a este jardinero de Wayne Johnson, que hará historia, pese a que perderá su vida, porque es cuestión de meses nada más de que muera, producto de un cáncer adquirido precisamente después de trabajar durante mucho tiempo con esta sustancia que, como bien recordaba Eduardo Udinas, ya en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de las Naciones Unidas concluyó que era genotóxico, cancerígeno para los animales y probable carcinógeno para el hombre. Esa es la declaración oficial de Monsanto, y hay que ver ahora, Eduardo, las repercusiones que va a tener en Europa y especialmente en Francia, donde hablábamos, se generó, ¿verdad?, toda la movida de Le Monde a propósito de la desclasificación de estos conocidos como papeles Monsanto, que entre otras cosas traían eso, ¿no? Traían una matufia en parte de la información que se incluía, que se le brindaba a Europa sobre la asociación a través de un estudio llamado Kumar 2001, en donde se intentaba no relacionar con el glifosato los resultados de algunos tumores de animales de laboratorio. Quedó demostrado de que sí había relación, en tanto a que torcieron la información para que algo que es probable se diera como un hecho. O sea que en realidad había una prueba de ratones contaminados con otras sustancias y podrían haber difuminado, ¿verdad?, el resultado. Está bien, pero ¿puedo meter una pastillita? Sí, claro. ¿Puedo robarle al informativo? Sí, ya viene Walter. Vamos, tranquilo. Esa vieja idea de que frente a problemas de esta complejidad, como el uso de agrotóxicos, va a haber una respuesta certera de una ciencia, eso es del siglo XIX. Claro. Entonces, la ciencia contemporánea, moderna, para manejar estos problemas de enorme complejidad, de gran escala geográfica, es una ciencia basada en la incertidumbre y en el riesgo. Entonces, hay emprendimientos que tienen un riesgo tan grande y estamos en una incertidumbre de tal magnitud que no pueden ser llevados adelante. Porque si uno espera tener la prueba certera, va a pasar mucho tiempo, va a morir mucha gente y además va a haber un gran impacto ambiental. Gracias, Eduardo, un placer. Como siempre, Eduardo Udinas en una nueva edición del Rompecabezas Verde, hoy especial a propósito de esta histórica jornada. Bueno. No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador. Periodismo independiente. Estoy sorprendido también. ¿Por qué? Por muchas cosas. Bueno.